Bueno, muy buenas tardes. Aquí nuevamente en A Desalambrar la Salud Mental. Una vez más en este espacio donde buscamos, como ya saben, poder conversar sobre distintos temas que son necesarios actualmente de tratar, que tienen que ver con el bienestar, con el desarrollo social de nuestro país. Y bueno, compartir con ustedes algunas preguntas y reflexiones también que nos hacen llegar y hacer de este espacio también participativo. Eh, Como ya anunciamos a través de Facebook y nuestras redes sociales, anunciamos que el día de hoy iban a estar presentes personas invitadas que tienen mucho que decir y que en particular van a tratar y vamos a conversar acá del título que tiene hoy día el programa, que lleva por nombre Sexualidades en Resistencia, VIH, Educación y Desafíos. Un nombre que enuncia palabras que tienen que ver con temas que hoy en día se están hablando, tanto en políticas públicas, en medios de comunicación, y queremos compartir con ustedes entonces. No hemos invitado a personas, como decía, que desconocen este tema, sino que se han dedicado a estudiar desde el activismo, desde la reflexión sobre lo que mencionaba, y vamos a presentarlo. Ya tenemos el honor de contar, bueno, por un lado, nuevamente ahí José Luis Díaz, muy agradecido, psicólogo, activista, docente e investigador. Y, y por otra parte, también que muchas personas conocerán, se trata aquí a nuestro lado también Víctor Hugo Robles, activista homosexual, investigador y documentalista, apóstata conocido como el Che de los gays, que muchas personas también dijeron que te conocían, Víctor Hugo. Muy bienvenido, muchas gracias por este espacio. Así que, bueno, pensando en el título que yo les enunciaba, ¿cierto? Y que invitar a la conversación que las personas que están escuchando pueden hacer sus preguntas y hacer partícipe de esta conversación. Sexualidades en resistencia, VIH, educación y desafíos. Da para hablar mucho, pero partiendo, ¿qué les despierta este título? Como tan abierto, se podría decir. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones por tener este espacio. Un beso a los que se están incluyendo, agregando en esta transmisión. Siento un gran cariño y valoración por este tipo de comunicación de base, comunitaria, directa con el pueblo, con nuestra gente, que no tiene la mediación de los medios de comunicación formales, ¿no? Donde conversar abiertamente y extendidamente sobre este tema no son lo común. Así que primero agradecerle por este espacio y por unir temas que pudiesen no estar unidos, pero que están muy unidos, que tiene que ver con la salud mental, con el desarrollo mental y con el VIH, con la crisis de VIH que estamos viviendo en nuestro país. Yo soy una persona viviendo con VIH, entonces puedo hablar desde mi propio cuerpo. No hablo desde lo que he investigado, de lo que he leído, sino de lo que a mí me pasa, de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a los otros compañeros, de las dificultades cognitivas, psicológicas, mentales también, por qué no decirlo, cuando enfrentamos una enfermedad de estas características que tiene implicancias médicas, tiene implicancias físicas, pero también tiene implicancias sociales y culturales que afectan tu entorno, tu salud mental, que te provocan una serie de situaciones como pudiese ser tristeza, preocupación. Entonces creo que es importante conversar de estos temas, particularmente de salud mental, en un país donde no se habla de salud mental, pero según todas las Exacto. estadísticas conocidas, es un país que desarrolla muchas enfermedades mentales que no son tratadas, que no son asumidas y que no son abordadas por los medios de comunicación directamente. En tal sentido, bueno, mencionaste varios puntos que serían interesantes poder ir abordando. Por un lado, dices que parece que este es un tema, hablando del VIH, que tiene varias aristas, diferentes áreas que no solo tienen que ver con un tema físico, también algo cultural, social.
¿por qué ha salido, bueno, en los medios de comunicación, por qué es algo que una temática que debería ponerse como sobre la mesa y de qué manera? Porque hay distintas formas de abordar el tema. ¿Cómo, cómo crees tú que habría que, por dónde empezar, por decirlo Claro, así? bueno, lo importante que hay que decir es que todas las enfermedades tienen implicancia en nuestra vida emocional, en nuestra vida física y también en nuestra vida mental, ¿no? Cuando hablamos de mental, como que esa palabra tiene una connotación muy fuerte y generalmente es una connotación negativa, ¿no? Acordémonos del caso del diputado Jackson cuando hizo público su diagnóstico de que tenía TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, que todos lo tenemos, o sea, yo cierro la puerta 4 veces, todos tenemos ese tipo de trastorno, pero si uno revisa las redes sociales y cómo quedó estigmatizado el diputado Boric, Gabriel Boric, como un enfermo mental, ¿no? Y respecto del VIH, también existen una serie de consecuencias en el ámbito psicológico, en el ámbito mental, en el ámbito cultural particularmente, ¿no? Porque al ser una enfermedad biomédica que tiene efectos médicos, también tiene muchas dificultades de asumirlo públicamente, de relacionarte socialmente. Es una enfermedad que provoca mucha ansiedad, que provoca frustración también en algunas personas, y muchos otros síntomas que nos puede explicar con mucho más detalle, con mucho más científicamente, con mucha más propiedad José Luis Díaz, que ha trabajado estos temas, pero lo importante que hay que decir que es hora de comenzar a asumir las enfermedades, es hora de comenzar a asumir también las enfermedades en su carácter social, en su carácter cultural, en su carácter político también, ¿no? Y en ese carácter incluir también las dificultades mentales, pero mirado desde una perspectiva liberadora. Es decir, cómo enfrentamos las dificultades mentales, psicológicas, sociales, desde una perspectiva que sea, primero, no estigmatizante, desprejuiciada, ¿no? Y que aborde todas las dificultades que tenemos para asumirnos como personas sexualmente activas, como personas que van a seguir viviendo su sexualidad y como personas que tienen que tener a su vez dentro de los sistemas médicos, tienen que tener un soporte de apoyo emocional, de apoyo psíquico y de apoyo social y cultural. Bueno, me gustaría primero saludar a todos. Segunda vez que estoy acá en el programa, así es que ya soy de la casa. Ya. Pero siguiendo con lo que decía Víctor Hugo, el tema del VIH tiene un factor biopsicosocial ya, al cual llega y el cual también debe intervenir. Por lo demás, es distinto cuando nosotros hablamos de una situación donde se adquiere, o sea, se transmite versus otras enfermedades que aparecen ya producto de una deficiencia inmunológica que la persona pueda presentar. No sé, te estoy poniendo, por ejemplo, el cáncer. O sea, el cáncer tú no lo podías prevenir, ¿no? O sea, te apareció, se diagnosticó, se hubo un tratamiento. A diferencia del VIH, donde sí se puede prevenir el VIH. El problema es, y yo creo que acá tiene que ver un poco con el título y la pregunta que tú señalabas antes, sexualidad en resistencia. El problema es que en Chile no se habla de sexualidad, no se habla de educación sexual y tampoco se quiere hablar de todas las implicancias que tiene ese silencio cómplice por parte del gobierno, ¿ya? Y por parte de otras instancias, las implicancias que tiene ese silencio. Cuando nosotros hablamos de educación sexual, no tan solo queremos hablar de comunidad LGTBI o de VIH, cómo se transmite o cómo no se transmite. O sea, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de la relación que tiene el ser humano con el cuerpo y la sexualidad sin una mirada moralista, patologizante, discriminatoria, y que de alguna forma nos ayudaría a prevenir muchas situaciones de las cuales hoy los distintos dispositivos morales, valóricos, se levantan banderas para oponerse a esa resistencia. Mira, probablemente
ya probablemente, si Chile asumiera la necesidad de una educación sexual adecuada, realista, ¿ya? Probablemente no estarían saliendo hoy a la luz tantos niños abusados en los espacios que supuestamente debían ser protegidos. Estoy hablando específicamente de la Iglesia Católica, hace poco salió los abusos de la Iglesia Evangélica y posteriormente vamos a ir hablando de abusos de otros espacios. Entonces, ¿por qué se mantenía tanto eso en secreto? ¿Ya? Se mantenía precisamente porque no se hablaba y no se habla de educación sexual, por ende, el niño, la niña o la persona cree que lo que se está haciendo con su cuerpo pasa a ser como una normalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, en el tema del VIH, Víctor Hugo tiene mucha razón. No tan solo la angustia, la ansiedad, ¿ya? La falta de información persigue a la persona que ha sido notificada, sino que también hoy en día nosotros hemos estado, se ha estado viendo desde los espacios más bien de la psicología, que se está trasladando la ansiedad y la angustia a las personas que rodean a ese recién notificado, ¿no? Entonces, hoy estamos frente a una situación que Chile no ha querido asumir adecuadamente, con un ministro que lamentablemente tampoco ha querido asumir la importancia de la prevención y ha llevado más bien sus políticas a la detección. Yo creo que en ese sentido, estos espacios así, como decía, como señalaba Víctor Hugo, nos permiten de alguna manera colocar un tema en la casa y decir, ya, comencemos a hablar de sexualidad, porque están sucediendo cosas, ¿ya? Y no podemos seguir bajo esa lógica heteronormada, ya bajo esa lógica moralista, bajo esa lógica patriarcal, de pensar que hoy, en el año 2018, estamos viviendo la misma sexualidad que se vivía en el año 90 o que se vivía en el año 80. Han aparecido nuevas identidades, han aparecido nuevas categorizaciones en donde la sexualidad pasa a ser una identidad política hoy en día. Y creo que ahí Víctor Hugo lo puede desarrollar un poco mejor. La idea que quiero plantear. Sí, bueno, ahí es importante como remarcar, porque las personas que nos están viendo podrían preguntarse por qué es importante hablar de SIDA, por qué es importante hablar de VIH. Porque a diferencia del resto de todas las otras enfermedades, cuando decimos con José Luis que esto tiene un componente, un carácter político, es porque a diferencia, ponle tú, de la hipertensión o de la diabetes, ¿no? Que son enfermedades también crónicas como el VIH, esta enfermedad, este virus, ¿no? Transmisible, crónico, se transmite a través de vía sexual en el 90 y tanto %, ¿no? de las veces. Es decir, es una situación de salud que tiene que ver con la sexualidad. Esa es la primera verdad, que es indiscutible. La segunda es que se transmite por vía sexual y los grupos, los comportamientos sexuales que tienen, que están mucho más vulnerables, mucho más propensos a adquirir el VIH, los grupos de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, es una situación de salud que sí afecta a las comunidades gay, a los hombres homosexuales que tenemos relaciones sexuales con otros hombres. En este caso particular, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sin uso de medida de prevención, sin uso de condón o medicamentos que han surgido en este último tiempo. Entonces, es una enfermedad que se transmite por la vía sexual y al ser de transmisión de vía sexual, nos encontramos entonces con todo el paradigma de la sexualidad, ¿no? Que es un paradigma que implica miedo, que implica angustia, que implica censura también en un país. José Luis decía, Chile se ha negado a hablar del VIH, pero más que Chile habría que decir que son las instituciones públicas las que se han negado a enfrentar, a abordar este tema, ¿no? Desde un carácter libertario, sin prejuicio, alejado de posiciones ideológicas, religiosas que impiden implementar políticas públicas de salud adecuadas para enfrentar esta enfermedad, ¿no? Hay médicos, yo sé que este programa lo ven muchos médicos profesionales,
Hay médicos que tienen una mirada tal vez muy liviana, diría yo, un poquito frívola de lo que es el VIH. El otro día estaba leyendo una entrevista a una matrona de la Corporación SIDA Chile, que ella planteaba que si le dieran a elegir, bastante perverso su declaración, que si le daban a elegir entre tener VIH y tener diabetes u otra enfermedad crónica, ella prefería tener VIH porque era tratable ahora, no así que tenía muchas más complicaciones, la hipertensión o la diabetes. Entonces, para quienes hemos vivido y hemos resistido, ¿no?, con VIH, es bien sorprendente y tal vez un poco cruel ese tipo de declaraciones, como por ejemplo ahora último la presidenta del Colegio Médico, ¿no?, Isquia Siche, en la segunda ella planteaba, también digo yo desde una mirada bastante liviana, que el VIH ahora implica tomar una pastilla, que es verdad, en algunos casos, tomar una pastilla que no provoca ninguna náusea, que tienes que ir 1 o 2 veces al médico y eso sería todo. Eso sería todo, dice la presidenta del Colegio Médico. Entonces resulta que si en este programa estamos hablando, ¿no?, de desalambrar la salud mental, de desalambrar la salud, podríamos decir que eso no es todo, porque precisamente cuando hablamos de VIH, hablamos de dificultades en educación sexual, en obtener información pública sobre cómo no adquirirlo, no cómo prevenirlo. Cuando hablamos de VIH, hablamos también de discriminación social, de discriminación cultural, ¿no?, del miedo a enfrentarlo, del miedo a decir, yo vivo con VIH. Entonces, la presidenta del Colegio Médico debiese saber que eso no es todo. Aunque te tomes una pastilla, ¿no?, en el mejor de los casos, ¿no?, en un número bastante reducido de pacientes, ahora último se está aplicando ese tratamiento, pero eso no ocurre a nivel mundial, mucho menos los países que no tienen esas posibilidades de adquirir ese tipo de medicación, y porque, insisto, el VIH tiene implicancias políticas, sociales, culturales, morales incluso, ¿no?, que nos hacen dudar de esa declaración, ¿no?, que el VIH es una pastilla, 1 o 2 veces al año, el médico, y eso sería todo. Y a mí lo que me gustaría agregar como psicólogo que trabaja específicamente en la materia, lamento mucho las palabras de ambas, tanto de la matrona como de la presidenta del colegio médico, porque da cuenta de lo alejada que están del conocimiento del vivir con la situación de VIH. Aparece primero una situación bastante compleja, que es la muerte social, ¿ya? En la actualidad todavía hay gente que es notificada, que recibe sus medicamentos, que cambian estos medicamentos y los pasan a envases de energéticos, ¿ya?, para de alguna manera disimularlo o ocultarlo entre sus pares o en su familia. Esa es una realidad. Eso genera angustia, genera ansiedad. Cuando va al médico, oye, perdóname, o sea, aquí estamos hablando, hay una crisis sanitaria importante a nivel nacional. O sea, aquí no es, oye, mañana quiero ir al médico y uno va a llamar al 800 y el médico te va a estar esperando con una tacita de té a las 8 de la mañana. ¿Ya? O sea, hay una situación que significa demora, que significa espera, ¿ya?, que significa también, que era un poco lo que tú me decías, que yo estaba haciendo las alarmas laborales, ¿ya? Porque es cierto, cuando acá una persona que necesita realizarse un control de VIH, y ahí Víctor Hugo me puede confirmar, necesita todo el día o por lo menos toda la mañana para dicho control. Y ese control se va realizando cada 3 meses, cada 6 meses, según las condiciones en que esté esa persona. O sea, cada 3 meses hay una persona que va a faltar a su actividad laboral, ¿ya?, o va a tener que estar pidiendo un permiso para poder acudir a un centro y hacerse los exámenes correspondientes. Entonces, pensar, ya como decía la matrona, yo prefiero tener VIH que tener diabetes, o como dice la presidenta, mira, es algo simple, es estar muy alejado de lo que significa vivir con VIH y de las implicancias que tiene tanto para la persona como para la familia el vivir con VIH. Que por lo demás, después nos encontramos con dos realidades, con la realidad de vivir en el VIH
particular y con la realidad de vivir en el VIH público. O sea, que eso también de alguna forma tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, el punto central acá es que esto, con una política de prevención, de prevención, que no tan solo salga desde el Ministerio de Salud, sino que también la asuman y la compartan sindicatos, ya colegios de profesionales, juntas de vecinos, espacios mediáticos como estos, podemos hacerle frente de manera adecuada. Pero aquí no puede seguir el silencio cómplice de que todos sabemos que el VIH ha aumentado de manera considerable, de que ha aumentado la población joven, ¿ya? O sea, ahora incluso, ya en el informe en el informe del último informe del Ministerio de Salud, empieza con notificaciones a partir de los 13 años. Probablemente, claro, a lo mejor el grupo que más aumentó sea sobre los 15 años, pero ya teniendo jóvenes de 13 años notificados de VIH, nos dice y nos obliga a colocar el botón de alarma, de alerta, y decir, ya no podemos seguir con este silencio frente al debate de la sexualidad. No puede ser, y aquí yo hago un llamado también a los distintos rectores de las universidades, que no esté la cátedra de educación sexual, porque esto que aparece, que señala Víctor Hugo, sobre las respuestas que entrega la presidenta del Colegio Médico sobre la matrona, habla también del nivel de desconocimiento que tienen los profesionales de la salud, lo cual también ellos reconocen, ¿no? O sea, reconocen que no están capacitados, reconocen que no están preparados para el abordaje de las diversidades sexuales y tampoco para abordar específicamente el tema del VIH. O sea, yo he recibido personas que le han dicho que han sido notificadas en la calle, como te lo mencionaba anteriormente, ya porque salió del lugar de una clínica privada, donde se fue a hacer el test, el test rápido, no le salió detectable, se va y posteriormente aparece la realidad de la muestra y era una persona que estaba notificada, lo notifican en la calle. Como también he recibido otras personas que han sido notificadas por los tecnólogos médicos, no sé quién según el lugar donde se hagan el examen, y esta persona le ha dicho, tenés SIDA y tu marido es maricón. Entonces, hay un desconocimiento, una falta de sensibilidad frente al tema que hace que de alguna manera quienes siguen levantando esta lucha, que son los activistas, algunas organizaciones sociales, ¿ya?, se enfrenten con dos muros: el muro de los prejuicios, el muro de la falta de recursos y el muro social que establece la discriminación y el desconocimiento de lo que estamos enfrentando. Varias preguntas se me ocurren con lo que he mencionado. Vamos a incluir una que nos hicieron por interno, Natalie Jiménez, ya que ella consulta, Natalie, este tipo de temáticas como la que estamos hablando, el VIH, ¿se abordarán desde las políticas chilenas? O sea, como en el fondo, ¿qué tipo de políticas hoy en día existen para enfrentar este tema? Agregar algo de lo que dice Natalie, justamente con lo que mencionan ustedes. Yo he visto, por ejemplo, que el ministro Santelices anunció el tema del test rápido de detección como una de las formas que están desde el gobierno enfrentando para abordar la temática. Pero claro, ¿es eso suficiente? ¿Es eso todo lo que hay que hacer? Pensando que, por ejemplo, cuando a alguien se le notifica el impacto en su salud mental, en su bienestar, en sus emociones que provoca eso, también que muchas personas por miedo no se hagan el test. Entonces, tiene implicancias mucho mayores. Pero esas son algunas observaciones, pero desde lo que dice Natalie, ¿qué es lo que piensan? Mira, yo voy a ser bastante breve y yo creo que Víctor va a poder desarrollar de todas maneras mejor la pregunta. Existe la ley 19.779, ¿ya? Y en su segundo artículo, que la ley, con la ley que es conocida como la ley de SIDA, y en su segundo artículo es clara, la voy a leer tal cual, dice: el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia.
¿ya? Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional. Bueno, la ley sigue. Hasta el momento lo que yo puedo decir es que el Estado tiene una ley, lamentablemente la ley es bastante ignorada por los gobiernos de turno. A mi juicio no se han generado las políticas adecuadas y pertinentes, más bien se sigue actuando de la misma forma como se hacía hace 10 años. ¿Ya? El aumento de ingresos económicos no significa un cambio en la política, ¿ya? Y creo que eso es necesario y fundamental para revisar qué es lo que se está haciendo y poder detener el avance de estas notificaciones. Claro, yo creo que es importante decir que, a diferencia de muchos otros países, nosotros tenemos una ley, ¿no? Yo estuve en España hace un tiempo atrás participando en un encuentro mundial de VIH, y en España, que es un país, ¿no?, moderno, donde los colas andan, ¿no?, besándose por la calle, de la mano, ¿no? Un país un país modelo, por decirlo en ese sentido, de las libertades sexuales, con ley de identidad de género, pero quedé para adentro, ¿no?, cuando supe que no tienen una ley de SIDA. No tienen una ley de SIDA y institucionalmente, constitucionalmente no saben cómo abordarlo. De hecho, hay los policías, no pueden ser personas viviendo con VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este cuerpo legal, que tampoco lo tiene Argentina, lo tienen otros países, que nos permite defender, primero, los derechos de las personas viviendo con VIH como yo y tantos otros, y obliga al Estado a una serie de obligaciones que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la investigación. El 1 de diciembre del año pasado, el Día Mundial del SIDA, convocamos una conferencia de prensa para denunciar a la ministra Carmen Castillo, la ministra de Salud, de la presidenta Bachelet, y punto por punto le íbamos diciendo, ¿no?, cómo el Estado de Chile violaba cada uno de los artículos de la ley de SIDA. Además de decir que esta es una ley que mucha gente no la conoce, es una ley muy desconocida, ningún gobierno se ha preocupado en, primero, hacer cumplir la ley, y segundo, en difundirla, en decir esto está a tu disposición. ¿Esta ley la pueden encontrar la gente? Claro, tú la buscas, pones ley de SIDA, ¿El número cuál es? ¿O por ley 19.779, no, si lo buscan por ley de SIDA, aparece? va a aparecer inmediatamente, ¿no? De hecho, hace muy poco yo interpuse un recurso de protección en los tribunales de justicia a propósito de la campaña de prevención, que de prevención no tiene nada, del Ministerio de Salud, donde se convoca a hacer el test rápido, pero aparece una serie de rostros de personas, todos rostros muy tétricos, digamos, muy amenazantes, donde el sentido del spot era descubrir a las personas que vivían con VIH. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque estamos frente a una autoridad pública que asume el VIH desde un carácter punitivo, desde un carácter persecutorio, ¿no? Creando un clima de miedo, creando un clima de desconfianza, y además un clima donde las personas que vivimos con VIH somos culpables y somos responsables de lo que nos pasa. De hecho, Radio Duna hizo una encuesta para saber si el pueblo, el público, ¿no?, la opinión pública apoyaba el recurso de protección, y la verdad es que el 90% lo rechazaba, ¿no?, porque ellos consideraban que lo que primaba era la campaña de prevención, ¿no? Pero lo que no saben las personas que votaron en esa cuestionada encuesta es que las personas viviendo con VIH tenemos derechos que están garantizados en la misma ley 19.779, y por último están garantizados porque somos personas, digamos, el carácter de nuestra enfermedad, de nuestra condición de salud, no te quita tus derechos como paciente, como persona, como ciudadano, como individuo. Entonces, para redondear, es importante decir que todos los gobiernos para atrás, ¿no? De hecho, se creó ahora una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para investigar los últimos 10, 8 años de crisis del VIH, donde ha ido un aumento la incidencia de VIH y los casos nuevos, particularmente en personas jóvenes. Ningún gobierno ha sido capaz de enfrentar este tema de modo político, de modo libertario, ¿no?, y alejándose de las presiones, primero, de los grupos de poder económico, políticos partidarios, particularmente religiosos, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo,
los médicos, el personal de salud, las autoridades, particularmente las autoridades de derecha, ¿no? El Piñera 1, Piñera 2, ¿a qué se han dedicado cuando hablan de SIDA? Hacer test, hacer exámenes para saber cuántos idosos hay, cuántos enfermos hay, para meterlo a los programas de VIH, darles medicamentos, comprarle más a la industria farmacéutica, ¿no? Pero no se preocupan ni implementan campañas de prevención. Campañas de prevención que implique distribuir y promover condones. Entonces son estos gobiernos, particularmente los gobiernos de derecha, son gobiernos clínicos, ¿no? Son gobiernos clínicos que lo que ellos les interesa y quieren es vender medicamentos, comprar medicamentos, porque son dueños, son amigos de la industria farmacéutica, no les interesa prevenir. Por eso que no promueven el uso del condón, porque no está en su política, no está en su conciencia, no está en su interés. Ellos prefieren más personas enfermas para vender más medicamentos que personas que prevengan, que usen condón, que tengan relaciones sexuales cuando quieran, libremente, pero cuidándose, protegiéndose, usando condones. Claro, porque entrar ahí en el lado humano, en el lado emocional de las personas, de todo este tema, implica más tiempo, mayor gasto, y no sé si estarán interesadas en esa parte también, pues, de abordarlo. Mira, nosotros cuando estuvimos la vez pasada y también en un encuentro que tuvimos con el pastor Marcelo de Ñuñoa, bueno, ahí estuvimos hablando y dijimos que una de las cosas uno de los problemas que yo señalo, uno de los problemas que tiene el VIH es que se deshumanizó, ¿no? O sea, comenzó a ser una cifra más, ¿ya? Y comenzó a verse como una cifra más, sin reconocer, ¿ya? O enterarse de la vida de las personas que vivían con VIH. Yo creo que eso también, desde ahí se desprenden como estos comentarios tan livianos de lo que implica el vivir con VIH, ¿no? Creo que hay que humanizarlo, politizarlo y también ponernos de acuerdo en las formas de hacer prevención, porque una campaña no es algo que aparece 2 meses en el año entre gallo y medianoche, con sujetos bastante estigmatizados, ¿ya? Una campaña involucra a todos los actores de la sociedad civil, pero también involucra a todos los distintos ministerios, por ejemplo, más Ministerio de Educación. O sea, ¿qué pasa que el ¿Dónde Ministerio... está la ministra? ¿Dónde está la ministra? ¿Qué pasa ¿Dónde está la ministra Cubillo? con el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con el Ministerio del Trabajo? ¿Ya? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Mujer? De Cultura. De Cultura, ponte tú. El Ministerio de la Mujer, cuando nosotros hablamos de que el 70% de las mujeres viven violencia, cuando hablamos de que la violencia sexual al interior de las parejas hetero es importante, estamos hablando de cerca de un 50%, si no me equivoco, no tengo los datos exactos, pero un 50 o un 60% de mujeres vive violencia sexual al interior del matrimonio, y eso no es un secreto. Cuando hablamos de esa violencia sexual, ya hablamos de que son mujeres violadas por sus parejas sin preservativo, y estas parejas ya muchas veces también viven con VIH porque pues existe la bisexualidad, porque etcétera, etcétera, pero está también ahí presente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos ministerios no arman una mesa que le haga frente al VIH. ¿Sí? El VIH no puede seguir encapsulado en el Ministerio de Salud por dos cosas. Primero, por lo que decía Víctor Hugo, que hay intereses creados ahí de por medio, ¿ya? Y segundo, porque el ADN del Ministerio de Salud es la detección, no es la prevención. Entonces, ellos se van a dedicar y van a entender así que ellos entienden que detectando están previniendo, y eso no es prevención, ¿ya? Entonces, sí, probablemente puedan estar previniendo una etapa SIDA, ¿ya? Probablemente puedan estar previniendo una enfermedad oportunista, pero lo que a nosotros nos interesa, y los que somos activistas, los que llevamos trabajando en esto, nos interesa que no existan nuevos notificados, porque la adherencia, o sea, cuando una persona es notificada, tú tienes que revisar cuál es la adherencia que tienen los medicamentos, cuál es el comportamiento de esa persona, cómo interrumpe, cuál es la concientización que tiene sobre el tema, porque para muchos también uno escucha que el SIDA es producto de la falta de amor,
digamos. O sea, hay distintas teorías y ahí hay que ver cómo poder abordar adecuadamente a esa persona para adherirla a un tratamiento que puede ser de 5 o 6 pastillas al día a una pastilla al día, como dicen algunos. Entonces, todas esas variables deben ser consideradas. Por eso la prevención es lo que uno busca. Y eso se establece con educación sexual. Entonces, quienes son directores de colegio y están escuchando ahora el programa, no pueden esperar que les llegue una circular del Ministerio de Salud para hablar de educación sexual. O sea, es necesario tomar la iniciativa, es necesario empoderar en esta materia y comenzar a educar, porque esto es lo que está sucediendo. Uno puede decir a los padres y al cuerpo de apoderados, decir, exijan que el establecimiento educacional entregue educación sexual. ¿Ya? Si la biología no los va a matar, la matemática tampoco, ¿ya? Entonces hay que profundizar en esos temas. Claro, pero ahí hay una pequeña acotación. Muchas veces son los papás los que huevean a los colegios, que no quieren que al niño le hagan educación sexual, cuando el hijo ya se pajea y cuando tienen relaciones sexuales con sus compañeras. Claro. Entonces también hay una responsabilidad aquí de la familia, cuando se habla tanto en este país de la famosa familia católica heterosexual, son las familias los que no educan a sus propios niños y niñas, ¿no? Y niñas. Entonces uno se pregunta por esa familia y se pregunta además por la ministra de Educación. ¿Dónde está la ministra de Educación? ¿Qué ha dicho ella desde que asumió Marcela Cubillo? No ha dicho una palabra sobre educación sexual, no ha dicho media palabra sobre VIH. Sin embargo, toda su gestión, la poca gestión que ha hecho, se ha preocupado de perseguir a los alumnos, de crear esta famosa ley de aula segura, pero resulta que los alumnos respecto del VIH están completamente inseguros en sus colegios, porque no hay campaña de prevención, porque no hay distribución de condones. La única vez nomás que la ministra habló algo, no de sexualidad, pero de diversidad sexual, es cuando se refirió a Pedro Lemebel a propósito de un profesor que despidieron de Independencia sí, porque estaban censurando sus textos en un colegio, y ella, en vez de apoyar, ¿no?, al profesor, sino más bien apoyó a los alumnos y a los padres de esos alumnos que estaban en contra de la lectura del Lemebel, porque había que respetar, ¿no? Entonces, aquí, expresión, algo así. Entonces aquí el respeto también tiene que ver con nuestros propios cuerpos, con los cuerpos de esos muchachos y esas muchachas que viven, que gozan, que se agitan, y tienes que acercarle medidas de prevención. Entonces hacemos un llamado a través de este programa a que los profesionales que lo están viendo, las personas que lo están viendo, nos ayuden a presionar al Ministerio de Educación para que por una vez por todas el Ministerio de Educación salga del closet respecto del tema de educación sexual y de VIH. ¿Cuándo se van a implementar políticas públicas de educación sexual y de prevención del VIH a través del Ministerio de Educación? Ahí justamente aparece el tema de educación que por algo, creo yo, surge en esta conversación. Vamos bueno, nuestra voz in off, o señor desalambrado, como también puede ser, va a comentar un par de opiniones. Saludamos a nuestros amigos Paulina, Elizabeth, Jimena, Cleria, Rodrigo. Tenemos algunos comentarios. Cleria Fonseca: prevención pasa por 2 palabras, educación y responsabilidad. Rodrigo Mondaca comenta: gracias por abrir tan necesario y urgente espacio de reflexión. Grandes invitados. Le aprovechamos a decir a nuestros amigos que pueden enviar o mandar sus preguntas para que las podamos responder acá en el programa. ¿Ya? Educación y reflexión. Y responsabilidad. Sí. Hay responsabilidad. ¿Qué les parece ese comentario? Educación y responsabilidad. ¿Tiene que ver con eso, no? Bueno, estábamos hablando de educación, estábamos hablando de prevención, qué fuerte esa palabra responsabilidad. Porque, yo no me quiero hacer cargo siempre, de la palabra responsabilidad. Porque mira, siempre se piensa que las personas que vivimos con VIH por irresponsables. No, porque cometimos un error, porque algo pasó. Bueno, algo pasó, ¿no? Pero pasó. Y cuando se implementan campañas, cuando se habla de VIH,
siempre se habla desde una perspectiva de los que no tienen VIH, ¿no? Desde una lógica simbólica, psicológica, incluso, de protegerte de este mal, ¿no? Yo soy periodista, entonces analizo mucho el lenguaje, los signos, las simbologías que se usan. Y respecto de las enfermedades, ya lo dijo Susan Sontag cuando escribió ese maravilloso libro, la enfermedad y sus metáforas, y después el SIDA y sus metáforas. El SIDA está repleto de metáforas, ¿no? Y estas metáforas de la maldición, ¿no? De la calamidad, ¿no? Del cáncer rosa asociado solamente a los grupos que tienen prácticas homosexuales. Entonces, es una enfermedad, una condición de salud que está cargada y recargada de lenguajes, de acercamientos y de prácticas y de estrategias negativas, ¿no? Es como todas las enfermedades, no hay ninguna enfermedad que sea buena onda, pues, ¿no? Nadie quiere estar enfermo, ni siquiera resfriado. Sin embargo, esta tiene una carga moral, ¿no? Tiene una carga cultural, social, que es muy difícil que las personas asuman su condición. A mí me costó mucho, ahora lo digo abiertamente, que vivo con VIH, pero tuve que pasar por todo un proceso, ¿no? De asumirme también, de miedo, de decirlo, de ocultarlo, de gente que no me quería recibir nunca más en su casa, de pensar que, no sé, que le podía transmitir el virus a mi abuela, no pensar en el baño, pensar en las cosas para comer, en cosas tan sencillas como eso, pero eso ocurre. En un país donde se supone, según la estadística del Ministerio de Salud, que vamos a ver 100.000 personas viviendo con VIH, entre quienes saben y están en tratamiento como yo, y entre los 30.000 que no lo saben, ¿qué vamos a hacer con esas 100.000 personas? ¿No? Las vamos a meter en un barco, las vamos a mandar, no sé, a la isla Quiriquina. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Esas personas viven con nosotros, conviven, de hecho yo estoy aquí en este programa, son hermanos nuestros, son compañeros de curso en la universidad, en el colegio, en nuestra familia, son personas que merecen estar integradas, son personas que tienen el derecho a decir que viven con VIH, incluso a morir de SIDA, porque ni siquiera hay el derecho a morirse de SIDA. Cuando alguien se muere producto del SIDA, la familia lo esconde, la familia lo oculta, no lo dice, ¿no? Por el desprestigio, por la mala onda, por el qué dirán. Entonces, sigue siendo una situación de salud, una enfermedad que antes de la muerte física ocurre de modo irreductible, la enfermedad social, la muerte social, como dice José Luis. Mira, sobre el tema de la responsabilidad, ya uno puede tener responsabilidad sobre lo que conoce. Sobre lo que desconoce, es difícil tener responsabilidad, ¿ya? Como tener por lo menos un umbral de lo que puede implicar la acción que está cometiendo. Y llama fuertemente la atención cuando el ministro, ¿ya?, dice, los jóvenes bajaron la percepción de riesgo, algo así fue la frase, la percepción de riesgo que tenía el VIH. O sea, estamos hablando de jóvenes que jamás han recibido educación sexual. Por ende, ¿qué percepción de riesgo pueden tener esos jóvenes si lo que más se les advierte es que no vaya a dejar embarazada a la polola? ¿Ya? Y con eso, asunto resuelto. ¿Ya? Se habló de educación sexual. Entonces, cuando se habla de responsabilidad, hay que entregar las herramientas adecuadas y necesarias para yo poder ser responsable frente a la situación que voy a enfrentar. Y eso es información. Y esa información se traduce en educación. El pilar fundamental para detener el avance del VIH en Chile es comenzar a hablar de educación sexual en los colegios y en los distintos espacios, porque la educación sexual atraviesa toda la vida del sujeto. No hay solamente educación sexual, o sea, no hay solamente sexualidad de 15 a los 25, hay sexualidad a los 30, a los 40, 50, 60, 80, hoy los chilenos estamos viviendo más. Hay distintas formas de vivir la sexualidad también, no hay una forma ya de practicarla. Entonces, eso requiere ser educado, ¿ya? Y no estamos hablando de ser adoctrinado, no es eso, ¿ya? No tiene que ver con adoctrinar en sexualidad, sino en educar,
mostrar el paraguas de las sexualidades y que la persona con responsabilidad pueda elegir en qué paraguas se siente más cómodo, pero a la vez también más seguro para él y para la persona o las personas que convivan su sexualidad. Oye, ahí habría que agregar respecto a la responsabilidad, que sí es cierto, digamos, que hay que ser responsable de su propia sexualidad, que hay que, ¿no? que hay que pensar en uno y en los demás, hay que pensar en el cuerpo de uno y en el cuerpo de los demás, hay que usar medidas de prevención responsablemente, sexo seguro siempre, pero también hay que decir que existe la responsabilidad política, la responsabilidad colectiva, la responsabilidad de la familia y la responsabilidad del Estado. El Estado tiene una responsabilidad no solo porque se lo obliga la ley, sino que porque son autoridades públicas y por tanto ellos tienen, por ejemplo, como decía José Luis, que entregar información, tienen la obligación y la responsabilidad de informar a la población de situaciones que lo pueden afectar, como en este caso el VIH-Sida. Entonces, cuando el ministro de Salud y la subsecretaria, ahora ministra subrogante, Paula Daza, y también autoridades ministeriales y del colegio médico, en fin, médicos, señalan que los jóvenes perdieron la percepción de riesgo, bajaron la guardia. Pero ¿qué percepción de riesgo? Si los jóvenes son jóvenes precisamente, no porque les gusta asumir riesgo, ¿no? Vivimos en un país de riesgo, ¿no? Riesgo sísmico, por ejemplo, ¿no? Riesgo de vivir, ¿no? de enfrentar una situación, ¿no? de violencia. ¿Para qué decir los compañeros mapuche en el sur, que viven en un riesgo permanente de ser baleados, de ser pisoteados, reprimidos por la policía? Vivimos en un mundo de riesgo. Los jóvenes enfrentan esos riesgos. Ahora, es falso que hayan bajado la percepción de riesgo cuando los jóvenes de ahora, de 15, de 14, 17 años, no saben lo que es el VIH-Sida. Escuchan la palabra porque sale en la tele, qué sé yo, o alguien habló, apareció en alguna radio. Si es que escuchan radio, porque más bien lo vieron por la internet. Pero los jóvenes no saben lo que es el VIH, no saben lo que es el SIDA, porque además no conocen a nadie que viva con VIH. Entonces, no han bajado ninguna percepción de riesgo porque nunca han sentido ese riesgo, porque no se ha generado percepción, no porque las políticas públicas no han enseñado, no han educado y no han respetado la ley de SIDA, que obliga al Ministerio de Salud no solo a hacer campañas, sino que a educar y a hacer investigación científica sobre el VIH y poner la voz de alerta, no solo para hacerse el test, sino que para que los jóvenes practiquen medidas de prevención y practiquen sexo seguro y sexo responsable. Eso me hace pensar, algunos jóvenes con los que he trabajado, he conversado, justamente el uso de preservativo, cómo lo asimilan a, por ejemplo, el embarazo o no, en el caso de parejas heterosexuales, y claro, como que el resto, por ejemplo, VIH que estamos hablando, el papiloma, qué sé yo, etcétera, no está como una información presente. Entonces eso me acordé de lo que estaba mencionando. Voy a proponer otra línea dentro de lo que estamos conversando. Raquel Melloas, desde Israel, está escribiendo. Dice, bueno, la pregunta de ustedes, ¿no había ninguna mujer que estuviera en el panel? Dice, solo de homo, y las lesbianas, ¿saben lo que les ocurre? Bueno, en el caso de la lesbiana, es importante decir que, por eso yo lo dije al principio, esta es una situación de salud, es una enfermedad que por lo menos aquí en América Latina, en Occidente, es una enfermedad que nació en los principios de los años 80 en grupos homosexuales, hombres que tenían prácticas sexuales con otros hombres sin uso de medidas de prevención, ¿no? Por eso que al principio se le llamó cáncer gay o cáncer rosa. Ha sido una enfermedad que ha diezmado a la comunidad homosexual, ha sido un factor de muerte, de discriminación, una segunda discriminación, no solo el vivir una sexualidad distinta, sino que el VIH vino de algún modo simbólicamente a reafirmar, ¿no? que era una sexualidad, entre comillas, equivocada, un error. Sin embargo, con el tiempo es una situación de salud que se ha ido transversalizando, ¿no? que ha ido afectando a otras comunidades también, a mujeres, por ejemplo, a niños,
a jóvenes, a pueblos originarios. Hay una estadística bastante desconocida de pueblos originarios donde ha ingresado el VIH, ¿no? Aquí en Chile hay estadísticas del pueblo mapuche, que son estadísticas no menores, ¿no? Mapuches que viven con VIH. En el caso de mujeres que tienen práctica lésbica, hay mujeres lesbianas que viven con VIH, ¿no? Yo tengo amigas que viven con VIH, pero que se han transmitido el virus a través de jeringas por el uso de droga. Estadísticamente no es un grupo vulnerable estadísticamente al VIH, lo que no quiere decir que las mujeres lesbianas que tengan prácticas lésbicas no vayan a adquirir el VIH, particularmente las mujeres que tienen prácticas sexuales con mujeres y con hombres, que se reconocen como bisexuales. Yo diría que ahí sí hay una puerta de entrada que es bastante más grande y uno felicita y uno agradece y uno motiva a las compañeras lesbianas, ¿no?, a abordar este tema, el tema del VIH y la enfermedad de transmisión sexual y las prácticas sexuales también no seguras. En las compañeras lesbianas existen distintos grupos, como Rompiendo el Silencio, por ejemplo, ¿no?, la agrupación Rompiendo el Silencio, que han iniciado y realizan y tienen campañas de prevención de VIH y de ITS, ¿no?, para sus propias comunidades de mujeres lesbianas y de mujeres bisexuales. Sí, a mí lo que me gustaría decir, hay conductas de riesgo, ¿ya? Y eso ocupa toda la gama y el paraguas de las diversidades e identidades sexuales. Y por lo mismo, con Víctor, creemos que la gran invisibilizada de este tema son las mujeres, lamentablemente, y por lo mismo hacemos el llamado a la ministra, ¿ya?, de la ministra de la Mujer, Sergio, que cambió, yo ya no sé cómo se llama ahora. Mujer y la equidad de género. Mujer y equidad de género, a ver, claro, a que se haga cargo de este tema, que lo tome ella. Porque sí hay mujeres viviendo con VIH. Cuando nosotros hablamos de que se ha bajado o que se reduce prácticamente el número de niños naciendo con VIH, esos niños no nacen de la población homosexual, no nacen de los hombres, nacen de las mujeres. ¿Ya? Eso cae de sentido común. Y cuando hablamos y nos sentimos orgullosos de esa tasa, de que el nivel de niños nacidos con VIH es mínima, es porque hay mujeres que viven con VIH. ¿Ya? Entonces, yo desde acá le hago un llamado a la ministra a que reconozca esta realidad, la asuma, porque no tan solo las mujeres viven violencia en el interior del hogar. Y de paso también le pido a la ministra que le pague el sueldo a mis colegas que no se los pagan durante enero, febrero y marzo porque las remesas no salen y los pobres, junto con defender y trabajar contra la violencia, también son violentados por parte del ministerio y el Estado. Mira, es importante decir y agregar que yo he participado en muchos grupos, fue integrante de la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH, Vivo Positivo, que fue una coalición, un grupo de organizaciones de 41 agrupaciones y organizaciones, ¿no?, que nos articulábamos en todo el país para incidir en las políticas públicas. Y ahí habían grupos de mujeres viviendo con VIH y todavía existen, y hay muchas mujeres que se van sumando a esta estadística. Entonces, cuando al principio hablábamos de la importancia de sincerar la sexualidad, de hablar abiertamente de la sexualidad, tiene que ver con esto, porque en su gran mayoría las compañeras, las mujeres que han adquirido el virus, lo han adquirido por sus parejas sexuales, ¿no?, por sus maridos, por sus pololos. El otro día estuve entrevistando a una muchacha de 16, 17, 18 años que lo habían adquirido con sus pololos, ¿no? En la gran mayoría de los casos estamos hablando de personas bisexuales, de hombres bisexuales, que tienen relaciones sexuales simultáneas con hombres y mujeres, personas que no quieren asumir su sexualidad, no su sexualidad gay, por ejemplo. Entonces, eso hace mucho más dificultoso abordar el tema del VIH. En el caso de las mujeres que con justa razón se sienten, primero, traicionadas por sus propias parejas, ¿no? Se sienten traicionadas por sus propios maridos, por sus pololos, y sienten ellas que en el caso del VIH, el adquirir el VIH es parte también de una violencia de género, ¿no?, de una violencia
sexual, porque ellas no fueron informadas, no porque ellas no formaron parte de esa decisión. Y entonces creo que las autoridades públicas tienen que asumir esta dificultad, ¿no? Hay países como México, por ejemplo, que han aumentado las tasas, la incidencia, la transmisión del VIH en mujeres. Entonces, si bien no podríamos decir que el VIH se está feminizando, ¿no? Sí podemos decir que la estadística va aumentando en el caso de mujeres. En vez de retroceder, ha ido aumentando. Mira, como datos como para ir reflexionando y, claro, preguntándose. Voz en off, perdón. Ya. Hoy se sumó mucha gente ahora, ¿ya? Catherine Corbalán hace un comentario, que ha acertado el comentario del Che en cuanto a que si bien existe una mayor cobertura del VIH a nivel farmacológico, nunca se debe minimizar ni descuidar la salud mental, dado que las vivencias diarias de los afectados deben ser contenidas y asumidas dentro de las políticas públicas. Paulina Bravo hace una pregunta. ¿Cuál es el estigma más grande con que tienen que vivir personas que tienen VIH? También pregunta, ¿cómo se puede ir enfrentando a nivel personal, familiar y comunitario? Excelente programa. Elizabeth Sangüesa, el contagio no solo se produce por el coito. Y aquí viene a modo de pregunta, ¿también se transmite con la práctica del sexo oral sin preservativo? Bueno, ahí eso lo puede responder ¿Por dónde empezamos? José Luis, pero no quiero dejar de agregar esto respecto de las mujeres, que es un tema muy interesante, y recojo el reclamo de la auditora, que nos está viendo y escuchando desde Israel. Decir que las mujeres siguen organizadas, saludar a nuestra querida compañera Marcela Silva, que les puede invitar a este programa, ¿no? Que ellas son de la ICW, Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, y de la agrupación Belona, que ellas junto a otras mujeres como Fundación Margen, donde yo trabajo ahora, que son mujeres trabajadoras sexuales, que es el grupo que más se ha cuidado y el grupo que ha tenido mayor éxito en el uso del condón, porque tiene una incidencia bastante baja respecto del VIH, pese a que se dice, ¿no?, que las putas son el foco de infección. La verdad es que la estadística contradice esa creencia. Y las mujeres tienen otras implicancias respecto del VIH. Por eso es importante que ellas usen su propia voz, ¿no? Que ellas hablen también de esto, porque la estadística, porque la importancia que tiene el VIH en relación, por ejemplo, al cáncer cérvico-uterino, que es una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes en nuestro país, que se relaciona mucho con el VIH, con el papiloma. Entonces, sí hay mujeres viviendo con VIH, están organizadas, tienen su propia voz y además tienen sus propias exigencias, así que tienen que invitarla a este programa. Bueno, yo para hacerme cargo un poquito de esto del tema de la salud mental, sí es cierto. Primero, la salud mental no puede quedar en el patio de las enfermedades, y no tan solo del VIH, sino que de todas las enfermedades. El acompañamiento terapéutico, ¿ya? Debería ser ser un derecho, más allá de depresión, etcétera, ser un derecho en cada una de las distintas patologías que enfrenta la persona. Cualquier enfermedad, ¿ya?, genera un quiebre o un ruido emocional, ¿ya?, importante, sea un cáncer, sea una diabetes, todo va a modificar la vida de la persona. En el caso del VIH, la estigmatización es importante. ¿Por qué? Porque la persona tiene miedo, primero, a un encuentro sexual con una pareja estable, cómo lo va a abordar la pareja. Ya hay parejas serodiscordantes que han sido un éxito y que son felices, etcétera, pero la persona tiene miedo a relacionarse con un otro, ¿ya? Tiene miedo a que el otro, cómo va a abordar, ¿ya?, su vivir con una persona que vive con VIH. Entonces, como que ya la pareja la empiezan a ver un poquito alejada, ¿no?, sobre todo las mujeres. En el caso de querer llevar una paternidad, también se ve bastante alejado, a pesar de que se puede lograr, como decíamos anteriormente, pero las maternidades o las paternidades, más allá de la orientación sexual que tenga la persona, se ve alejado. Ya es una de las
es una de las autodiscriminaciones que también la persona va viviendo. Hay personas que han sido despedidas por tener VIH, ¿ya? Esa es una realidad, ¿ya? Hay personas que son discriminadas en los establecimientos educacionales, hay personas que son marginadas, hay personas que viven bullying por vivir con VIH. Ahora, todo esto sucede en nuestra sociedad, en nuestra realidad, pero también cómo abordan el VIH va a depender de a quién se le notifica, si es parte de la comunidad LGTBI, que de alguna manera entre nosotros ya es un tema que se habla un poco más, no así en la población heterosexual, ¿ya? Que prácticamente el VIH sigue siendo respuesta de la estigmatización hacia la comunidad homosexual. Entonces, los que quedan en una situación mucho más compleja con la notificación de VIH en cuanto a su salud mental son las personas heterosexuales. No estoy desconociendo que la persona LGTBI no les afecte, sí les afecta, ¿ya? Pero generalmente la comunidad LGTBI, como tiene estos referentes como Víctor Hugo, que se levanta y dice: yo hablo desde mi homosexualidad, pero también desde ser un sujeto viviendo con VIH. Hay otros compañeros, por ejemplo, como el Carlos Fara, que hizo una entrevista en La Tercera, donde él relata su historia de personas viviendo con VIH. Entonces, tienen estos referentes, pero la comunidad heterosexual no ha tenido los mismos referentes, ¿ya? O sea, la otra vez estábamos hablando de la película de Freddie Mercury, no sé, que tú lo señalaste. Entonces, aparecen ciertos temas ahí, pero que son asociados a la comunidad LGTBI. Oye, ahí hay que responder una pregunta. ¿Quién hacía esa pregunta sobre el sexo oral para responderle oralmente? O sea, podría transmitirse. Primero hay que decir que el virus se transmite por prácticas sexuales, no por sexualidades. ¿No? Cuando yo hablaba de que hay una alta incidencia mayoritaria en hombres que tienen sexo con hombres, porque la práctica sexual del sexo anal, ¿no? El pene entrando al ano sin preservativo, es la práctica más riesgosa, porque por la forma de ser, digamos, del ano, por todas las cavidades sanguíneas que tiene, ¿no? Es muy probable que se produzca una rotura, que haya algún intercambio de fluidos a través de la sangre, a través del semen. El virus se transmite mayoritariamente a través de dos vías. Una que es la sangre, directamente de la sangre de tu cuerpo a otro cuerpo, no una sangre que está desparramada, no porque el virus muere en el aire, sino que tiene que ser contacto directo, ¿no? De flujo sanguíneo a otro flujo sanguíneo. Y también del semen. El semen acumula mucha cantidad de virus, ¿no? Potencialmente, y cuando se toma contacto con la sangre de otra persona o con cavidades mucosas, no es posible adquirir el virus de esa medida. Ahora es importante decir que las últimas investigaciones señalan que las personas que vivimos con VIH y que estamos en tratamiento farmacológico clínico, que nos transformamos en personas indetectables, también nos transformamos en personas que no transmiten el virus, ¿no? A nivel mundial hay una fuerte campaña de que habla de persona indetectable, persona que no transmite. Por eso que es importante, ¿no? el tratamiento, estar en tratamiento, no solo para el bienestar de tu propio cuerpo, de tu salud, sino que porque no transmitirías el virus en esas condiciones. Entonces, ahora, esa es una estrategia importante para las personas que viven con VIH y tienen relaciones sexuales con otra persona que es negativa, digamos, las parejas serodiscordantes, como se llaman. Entonces, aprovechando de responder por último la segunda pregunta, que era ¿cuál es la principal prejuicio o discriminación? Bueno, junto con la discriminación social, la muerte social, el trabajo, yo diría también que tiene que ver con la muerte de la sexualidad, ¿no? Porque pareciera ser que las personas que vivimos con VIH no tenemos nunca más sexualidad, o no podemos decir a otra persona que vivimos con VIH antes de tener un encuentro sexual. Entonces, sigue siendo eso un mito, sigue siendo
un tabú, sigue siendo una dificultad, ¿no?, de enfrentar el VIH en todas sus dimensiones, incluyendo la dimensión de la sexualidad activa. Estamos en los ya últimos minutos del programa, estamos cerrando, pero claro, me gustaría dejar estos últimos minutos para que pudieran como ya cerrando lo que es esta conversación. A mí se me pasó súper rápido, no sé vos y no, una hora sin que ya está todo sudado, vos y no, pero ahí todo el esfuerzo poniéndole y yo de verdad agradecido con su presencia. ¿Cómo les gustaría como ir cerrando esta conversación con todo lo que pudieron mencionar? Bueno, primero, para mí siempre un gusto compartir espacios con Víctor Hugo, aprendo mucho de él. Ya yo lo invito a que revisen sus libros. Él ha escrito sobre la historia del VIH en Chile, ha sido como uno de sus libros, tiene 4 libros, así que yo lo invito a leer a Víctor Hugo. Y me gustaría terminar primero diciéndole a la gente que habemos activistas que estamos trabajando. Pues ahora levantamos una mesa técnica sobre VIH en el Frente Amplio y ojalá se vayan sumando también otros partidos que no necesariamente sean del Frente Amplio a esto que debemos dar una respuesta social. Vamos a seguir trabajando para modificar la política, creemos que eso es fundamental, ¿ya? Una política donde no tan solo el Estado sea el responsable, sino que también los privados asuman una cuota de responsabilidad en la prevención. Hacia ahí queremos apuntar, hacia una prevención real también, ya no a mini campaña. Hacer un llamado a usar siempre preservativo, a hablar de este tema, instalarlo, colocarlo sobre la mesa y yo voy a dejar mi teléfono al programa si necesitan alguna charla, algo en relación al tema, se pueden comunicar a través de Desalambrar la Salud Mental y podemos coordinar un espacio de discusión, un espacio de debate. Bueno, agradecerle también al espacio por la oportunidad de poder verbalizar, ya concientizar, profundizar un poquito en la prevención, en la importancia de seguir hablando sobre este tema y vamos, que esto está comenzando, o sea, no estamos ni a la mitad del viaje, estamos recién empezando en esto que de alguna forma se nos coloca como un desafío para quienes tenemos una responsabilidad social, política y de alguna manera queremos generar un Chile mucho más amigable, no sé si más sano, pero más amigable por lo menos. Así que gracias por la invitación y esas son mis palabras de cierre. Bueno, yo lo invito a desalambrar la sexualidad, a desalambrar el VIH-Sida. Los invito y las invito a conversar abiertamente este tema con sus hijos, con su familia, con sus hijas, con su pareja. No es necesario saber de VIH para conversar de nuestros miedos, de nuestra angustia, de las preguntas que tenemos sobre el VIH-Sida y las ITS, las infecciones de transmisión sexual, que también están en alza, no averiguar a través de, no sé, de las redes sociales, de Google, qué es la gonorrea, qué es la sífilis, ¿no? Estamos viviendo un brote de sífilis también, entonces preocuparse de esos temas, preocuparse no solo de carretear, de tomar, de disfrutar, sino que hacer todo eso, pero siempre pensando de que hay que protegerse, de que hay que usar medidas de prevención y particularmente hacerle un llamado al ministro de Salud, Emilio Santelices Cueva, que está de vacaciones en alguna playa de Santiago, de Chile o del Caribe, ¿no? Decirle que este tema no merece vacaciones, ¿no? Que en este tema hay que preocuparse siempre y no hay que preocuparse solo de hacer exámenes para venderle tratamiento a los hospitales, para comprar tratamiento a la industria farmacéutica, sino que tenemos que implementar y aplicar campañas de prevención, hacer más accesible el condón, ¿no? En encuentros populares, en encuentros masivos. El Ministerio de Salud tiene que preocuparse de la educación sexual en conexión con el Ministerio de Educación y tiene que practicar, implementar campañas de prevención, porque el VIH no solo se controla, sino que también se previene. Entonces tenemos que hacer campañas de prevención
efectiva que involucre a las personas viviendo con VIH y que involucre directamente y activamente, solidariamente e incidentemente a las organizaciones y activistas históricos que trabajamos en VIH-Sida. Pueden buscar tus libros, decía José Luis, también. Sí, bueno, está SIDA Chile, Historia Fragmentada, un libro que escribimos en conjunto con mi colega periodista Amelia Donoso, lo pueden comprar incluso por internet. El diario del Che Gay también, estamos escribiendo otro libro ahora de la historia de las trabajadoras sexuales organizadas en Chile. De hecho, antes de esta entrevista estaba viendo el capítulo muy interesante de VIH ITS, que las ITS están muy relacionadas con el VIH y cómo ellas históricamente en estos últimos 20 años han aplicado políticas de prevención que las tiene instaladas ahora como una de las comunidades que tiene menor incidencia en VIH e ITS. Entonces hay que aprender de ese trabajo. Me pueden seguir también a través de las redes sociales, ¿no? @el Che de los Gays es mi Twitter. Perfecto, ahí vamos a estar las Y mi personas Instagram. Instagram, Twitter y... Bueno, mi Twitter es psicólogo Díaz, no, perdón, es @psicólogo Díaz, ahí me pueden seguir. Y de Instagram, no, con el Twitter está bien. El Instagram dicen que es más como de jóvenes, ¿no? No, pero ahora Es como más cuico. Ya no, pero de Twitter, a mí me gusta el Twitter, @el Che de los Gays. Ahí Muchas pueden gracias. buscar a nuestros queridos invitados y bueno, todas las personas que han escuchado, agradecerles la participación, las preguntas que hicieron por interno, también quienes van a escuchar esta entrevista posteriormente, pueden ahí contactarnos, ahí hacemos el nexo con José Luis, con Víctor Hugo. Oye, y el alcalde socialista allá de Independencia, ¿no? Que reintegre al profesor que fue despedido de un colegio en Independencia por hacer leer a nuestro querido gran amigo y compañero inolvidable Pedro Lemebel. Así que se reintegre a ese trabajador de la educación. Buen llamado ahí para que no se olvide ese tema y esa situación que ocurrió ahí en la Comuna de Independencia. Así que, bueno, recordando al querido Pedro Lemebel y agradeciéndoles a ustedes, nos vemos en un nuevo capítulo. Voz in Off, agradecido ahí por la eterna presencia. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Desalambrar la Salud Mental. Nos vemos. Chao, chao.